Buenos días, estimado público. El día de hoy, 4 de febrero, vamos a estar hablando acerca de la problemática que es los desechos y la producción excesiva del PET. Como muchos sabrán, este es un tema muy alarmante porque tan solo en México se producen alrededor de 4 millones de estos envases en diferentes empresas. Esto es debido a la fácil movilidad que tiene el producto, su transparencia y sus bajos costos. Vamos a estar hablando de esto con la presencia de 3 expertos en el tema: el ingeniero Eric Ruiz, el ingeniero Miguel Olivares y el ingeniero Pablo Vallejo. Bien es cierto que en México se está promoviendo mucho el reciclaje de estos productos, pero en sí, ¿cuál es el impacto que está teniendo? ¿Y si será que el gobierno está poniendo de su parte en esto? Vamos a ver qué tienen que decir los expertos en el tema. La dinámica va a ser de derecha a izquierda. Vamos a empezar con la opinión del ingeniero Ruiz con la siguiente pregunta: ¿cuál es el mayor problema que enfrentamos con los residuos PET? Bueno, el PET está compuesto principalmente por petróleo crudo, aire y gas. Esto representa un problema para el combustible fósil más importante que tenemos en México, que es el petróleo. Actualmente dependemos, como lo mencionas, en gran parte de estos productos porque son muy higiénicos y sus procesos de manufactura son muy versátiles y fáciles, ¿no? Como lo mencionas, en el 2006 se registraron 4 millones de toneladas y se calcula que aproximadamente los mexicanos consumimos 49 kilogramos al año de PET. A pesar de los bajos costos y de la facilidad de producción de estos productos, estos al utilizarlos se convierten en residuos sólidos urbanos que contaminan los mares, las áreas verdes y el aire. Gracias. Si bien se sabe que la producción de plástico PET contamina el medio ambiente por los gases que se emiten en la industria, yo considero que el mayor problema respecto al plástico PET se da en el uso que se da cuando este se convierte en un residuo. Es decir, estos se llevan a grandes depósitos de basura, los cuales afectan el entorno en el que se encuentran. Como tú mencionaste, llegan a los cauces de corrientes de agua, causan taponamientos en los drenajes dentro de la ciudad. Yo creo que es un gran problema, especialmente aquí en Querétaro. Si bien es que la red de drenaje no es óptima, aquí afuera de hecho hemos visto cómo se inunda bastante. También, al introducir estos plásticos en un medio donde no deben estar, tardan mucho en degradarse. El dato dice que tardan de 500 a 1000 años en degradarse, alterando el orden del medio en el que se encuentran. Sí, bueno, esto estoy totalmente de acuerdo contigo, y algo que me parece interesante es que este tipo de botellas PET se crearon para reemplazar las botellas de vidrio el siglo pasado. Esto generó, como dice ahora, es mucho más fácil el material de manufacturar, de mover todo esto, pero genera más residuos, y es ahí donde es el problema. Ahora, el problema de esto es que el consumismo de las personas incrementa y no disminuye a pesar de todas las campañas que existen, y como dice una encuesta del 3.4% al año sube la cantidad de residuos que se generan de PET. Entonces es algo que la verdad tenemos que mejorar, o sea, no estamos haciendo así. Muchas gracias, ingenieros. ¿Alguno tiene algo más que aportar acerca de cuál es la mayor problemática? Ok, entonces procederé a la siguiente pregunta: ¿qué organizaciones están ayudando a resolver esta problemática? Bueno, México es el segundo consumidor más grande de productos PET en el mundo, y el acopio y reciclaje de estos productos es de mucha importancia. Y actualmente existen iniciativas y programas del sector privado y gubernamentales que apoyan esta causa, como lo es la ECOSE, que llevan campañas de publicidad y por medio de los medios de comunicación le dan el apoyo y fomentan
la cultura del acopio. Sin embargo, el apoyo que el gobierno otorga a estas organizaciones y programas en muchas ocasiones suele ser poco o nulo, y en algunas ocasiones también llegan a obstruir las misiones que tienen estas compañías. Gracias. Yo creo que hay que darle un buen mérito a dos empresas muy grandes aquí en México que han ayudado mucho al tema del reciclaje. Empezamos por PetStart. PetStart es una organización única en su tipo. Se hace publicidad de la empresa como la planta recicladora de PET grado alimenticio más grande del mundo. Y es un hecho. No hay ningún otro país que tenga una planta del tamaño y de calidad de procesamiento que tiene esta. Está aliada con el sistema Coca-Cola en México, la cual es encabezada por Arca Continental, entre otras embotelladoras muy grandes, las cuales han invertido más de $100 millones en esta planta industrial. Han formado 1.100 empleos de forma directa, así como 24.000 de forma indirecta. ¿A qué me refiero con los empleos de forma indirecta? A las instituciones que se forman para recolección de plásticos y botellas PET, que después son transportados a la planta. Actualmente, y cito, tiene la capacidad de procesar hasta 65.000 toneladas de botellas de PET al año, el doble de su capacidad anterior me refiero al año 2012, los cuales equivalen a 3.100 millones de envases, con los cuales se podrán llenar hasta 2.4 veces el Estadio Azteca, para que se den una idea de cómo está la cantidad. Otra empresa que yo quisiera mencionar es IMER, o Industria Mexicana de Reciclaje. Esta no es tan grande como PetStart, pero puede reciclar 25.000 toneladas de PET al año y también trabaja en función de la meta de la empresa Coca-Cola en México. Dice que de 10 toneladas, 6 sirven, es decir, tenemos un 60% de rendimiento en el reciclado, afirmó Juan Manuel Jiménez, actual gerente de la IMER. Bueno, recapitulando, la verdad es que el sector privado es el que es más fuerte en cuestión de reciclaje en nuestro país, ya sea por parte de la industria alimenticia o de bebidas, y pues de cosas es lo más grande. Ahora yo quiero resaltar que el gobierno, yo creo que sí tiene una participación importante, pero no es fundamental. Por ejemplo, ¿quién no ha visto las campañas de toma valor o recicla, tira, no sé? Y también, no sé, en muchas zonas residenciales se ha implementado este sistema de reciclaje en el que pasan ciertos días a la semana que recogen la basura orgánica y la inorgánica para así poder separar y poder reciclar este tipo de productos. Entonces eso es algo que a mí me parece interesante. La verdad no considero que es tan fuerte como debería ser, pero sí tiene algún peso ya que pues, tú como persona empiezas a separar las cosas y empiezas a distinguir entre los desechos y lo que se puede reciclar. Es algo importante que tiene el gobierno. Y la cosa pues es una empresa bastante grande. A mí me parece una empresa bastante noble, se puede decir que es sin lucros. Es una empresa que no busca ganancias. Entonces nada más lo que está viendo es que tengamos un mejor país con un buen reciclaje. Gracias. ¿Ingeniero Ruiz, algo que quiera aportar? Yo quisiera aportar que hemos mencionado 3 a mucho 4 organizaciones que están dedicadas al reciclaje. En este caso creo que calidad no vale más que cantidad, sino que la cantidad de desecho de botellas PET es muy grande, y estas 3 empresas, por más grandes y únicas de su tipo que sean, no pueden con la cantidad de desecho que nosotros los mexicanos quedamos al día a día. Creo que necesitamos todavía más apoyo y una mayor cantidad de empresas para poder contrarrestar lo que los ciudadanos de México desechamos. Gracias. Nada más que decir, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué podemos hacer personalmente para reducir la contaminación en el medio ambiente por envases de PET? Bueno, yo creo que cualquier problema se resuelve con la participación de personal, ¿no? Y algunas de las medidas que podemos tomar son evitar el uso de popotes o utilizar reutilizables. Podemos reusar las bolsas del supermercado y bolsas de cualquier tipo. Al momento de comprar empaquetados, podemos comprar cajas en lugar de
de botellas, y también comprar productos a mayoreo, ya que si compramos individualmente vamos a estar consumiendo bolsas de plástico. Y otra de las más importantes sería evitar el uso de platos y cubiertos desechables y transportar la comida en toppers internos. Gracias, vamos a tener eso en cuenta. Señor Miguel. Personalmente yo creo que se puede hacer toda la diferencia respecto al reciclaje de botellas PET. Las generaciones que hoy en día viven, o sea, hoy que existen en México, no tienen esa cultura ambiental, no les tocaron vivir esos cambios drásticos, más las personas generales, de su niñez no les inculcaron una educación ambiental, no tienen los hábitos de reciclar ni en casa, ni en la escuela, ni en ningún otro lugar. Por lo que yo creo que personalmente nosotros podemos crecer y en nuestras familias que formemos, fomentar el reciclaje con nuestros hijos, para que ellos crezcan y vean que las tareas que ellos hacen de separar hasta doblar las botellas y meterlas en los lugares donde deben ir, les van a hacer tareas normales, tareas que supuestamente deben de hacer, como sea lavar los platos. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Tiene que crear una cultura donde reciclar sea parte diaria de la vida. O sea, ya una persona vea un bote y diga, ¿sabes qué? Hay que tirar esto, tiro lo otro. O sea, la cultura genera un bien en la sociedad, ¿no? Y también creo que, por ejemplo, algo siempre se empieza por lo personal, ¿no? Entonces, si yo compro mi botella de agua, en vez de seguir con ese consumismo, en vez de agarrar y decir, ¿sabes qué? Me la acabo, la tiro, entonces la relleno, ¿no? O sea, la relleno en el bebedero, la relleno en el alcohol, que aunque suene como muy poquito, pero si una persona lo deja de hacer, si otra persona lo deja de hacer, ¿verdad? El consumismo se reduce y como tanto se reduce la cantidad de residuos que son generados por PET. Entonces es algo chiquito que puede llegar a ser algo muy grande. Bueno, pues sin más que decir, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué tan importante es la participación del gobierno ante este asunto? ¿Y consideran ustedes expertos que es suficiente esta participación o no? Como ya lo mencionaba anteriormente, es muy importante el gobierno, ya que debe impulsar propuestas y llevar acciones que ayuden a mejorar el problema. Sin embargo, sabemos que en nuestro país la situación es muy diferente, ya que se primoriza a los beneficios económicos en lugar de al bien común. Un caso de esto muy importante fue el cambio de, o sea, la Semarnat, que es la Secretaría de Medio Ambiente, otorgó en el año 2005 el permiso para que se hiciera el cambio de uso de suelo en Tajamar, un manglar en Cancún, y esto acabó con el hábitat natural de miles de especies silvestres que vivían ahí. Ellos argumentaban que iban a ser cambiados a otros, pero todos sabemos que incluso hay imágenes que demuestran lo contrario. Por eso es necesario que nosotros personalmente exijamos a las autoridades que hagan algo al respecto. Yo creo que el apoyo del gobierno no es indispensable, pero sí es muy importante. En primera, porque facilita mucho los trámites necesarios para avanzar con el uso de reciclaje. En primera, si se van a importar máquinas de gran procesamiento aquí en México, el gobierno, con el apoyo del gobierno se podría facilitar y hacer más rápido muchos trámites. El gobierno tiene la facilidad de que tiene muchas instituciones y organizaciones, ya tiene acumulado el poder de los sectores, por así decirlo, y tiene muchas subpartes que pueden más fácilmente reunir a la gente social y generar movimientos para recolección y transporte de reciclaje. Sin embargo, yo creo que la aportación más importante que puede hacer el gobierno es la implementación de la educación ambiental, empezando por las escuelas públicas, ya que los niños de secundaria no les enseñan a los hábitos de reciclaje. Creo que es algo que el gobierno puede implementar y puede hacer un cambio más grande, a lo mejor a relativamente corto plazo. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. El gobierno, yo no creo que necesite crear una institución que se dedique a reciclar, sino que apoye a estas instituciones privadas a que se dé más el reciclaje, a que sea un proceso mucho más sencillo. Y por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? El director de la ECOCE, Jorge Treviño Aguado, y lo voy a citar, él menciona que el cambio en la Ley General de Prevención y Gestión Integral de los Residuos es fundamental para que el reciclaje pueda ser mucho más sencillo.
Ahora lo cito: la nueva ley debe ser más sencilla y clara, que promueva el aprovechamiento de los materiales reciclables con metas y sanciones para que ensucie el medio ambiente, pero sobre todo para la separación domiciliaria y la recolección separada fuera obligatoria. Bueno, entonces, lo que él dice en este artículo es que esta ley es un tanto vaga y de alguna manera le genera un cierto conflicto de cose a la hora de reciclar, porque la basura no está bien separada, la gente no pone de su parte. Entonces él quiere que sea una ley más estricta en donde el gobierno apoye a esta institución y castigue a la gente que no lo haga, para que de esa manera el reciclaje pueda ser mucho más fácil y pueda producir mucho más de lo que se ahorita. Bueno, gracias por su participación. Por cuestiones de tiempo vamos a juntar las últimas 3 preguntas. ¿Qué tan importante es la participación de la población? Ya vimos cuál fue la del gobierno, ahora de la población. ¿Y en qué nivel se encuentra México en cuanto al resto del mundo, en cuanto al reciclaje? Bueno, con respecto a la población, es cierto que los niveles de generación de residuos tienden a incrementar a medida que la población crece. Sin embargo, tenemos un claro ejemplo que es Japón, que cuenta con una población mayor a la nuestra. Sin embargo, es conocido por ser un líder mundial en eliminación de residuos. Este cuenta con incineradores de alta tecnología y 34 categorías de reciclaje. Entonces este es un ejemplo que nos habla que generar conciencia en las personas es posible y que el crecimiento poblacional no tiene por qué ser un problema. En cuanto a México, ¿cómo se encuentra hoy en día? Me parece que México aún carece de infraestructura, ya que tiene un buen sistema de acopio. Sin embargo, el procesamiento y la tecnología que tenemos aún es primaria. Por eso es que es llevado a países como India o China. Por eso es importante que el gobierno y las organizaciones involucradas en esto se enfoquen en mejorar la tecnología y la cultura. Gracias. Voy a discrepar contigo, ya que mencioné que PetStar es única en su tipo y es de las más importantes en todo el mundo y con mayor capacidad de reciclaje. Citando a Jorge Peregrina Aguado, director general de COSE, no hay ningún otro país en el mundo que cierre el círculo de consumo, desecho y utilización como aquí en el país. Ahora, yo creo que como industria nos colocamos en muy buen lugar respecto a los países del primer mundo. Sin embargo, creo que lo que nos diferencia de ellos es la cultura como sociedad que tenemos de reciclaje. Los mexicanos somos los que más consumimos botellas de plástico PET. Vamos a la tienda, traemos una Coca-Cola de plástico y la tiramos a la basura. No tenemos el hábito de utilizar envases reutilizables, lavarlos y volverlos a usar, como en otros países del primer mundo. Creo que esa cultura es la que nos hace una sociedad retrógrada en cuanto al reciclaje de botellas de PET. Sí, algo que me parece muy interesante es que hay un estudio que dice que la cantidad de residuos generados no es directamente proporcional a la población. O sea, ¿a qué me refiero? En una población muy habitada puede que no genere tantos residuos como una población que es menos habitada, pero tiene un consumismo mayor. Entonces ahí es donde yo digo otra vez, el consumismo es el problema, es el consumismo. México puede tener una buena infraestructura, pero, México puede tener una buena infraestructura, pero si no cambiamos esto desde la raíz, si no modificamos la cultura de las personas, esto nunca va a mejorar. Bueno, gracias a los tres por su participación y por brindarnos su conocimiento. Doy oficialmente concluida esta mesa redonda y para concluir quiero decir que lo que nos compartieron expertos es que México va por buen camino, se están haciendo buenas cosas. Esta es una buena organización que posicionó a México muy bien como un país que es de los mejores de América Latina en cuanto al reciclaje, pero según los expertos hace falta mucha más investigación científica porque el PET no se eleva las temperaturas de reciclaje adecuadas para que se vuelva a reutilizar para alimentos o bebidas. Pero México va por buen camino. Nuevamente gracias y hasta la próxima.